Entrada la noche de este lunes, ya muy tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación allanó o limpió el camino para que esta semana, seguramente será el jueves, Claudia Sheinbaum Pardo reciba por fin su constancia como presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. El Tribunal Electoral, pero déjeme decirle antes que sigamos, en realidad el tribunal tiene como fecha límite hasta el 6 u 8 de septiembre para dar la validez de las elecciones, pero lo van a hacer, mañana van a calificar, ¿eh? Mañana el Tribunal Electoral terminó ya anoche el análisis de las impugnaciones que presentaron los tres partidos de oposición, ya PAN, PRI, PRD, y la entonces candidata opositora Xochitl Gálvez Ruiz. Los magistrados, por mayoría, desestimaron todos los agravios o todas las quejas presentadas por Gálvez, el PAN, el PRI y el PRD, y despejaron cualquier duda sobre la legalidad de la elección de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta o futura presidenta constitucional de este país. Claudia uh, tomará posesión como primera presidenta constitucional, insisto, de los Estados Unidos mexicanos el próximo 1 de octubre. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó todos los puntos del proyecto de resolución elaborado por los magistrados Felipe Mata y Felipe Fuentes, en el que se proponía declarar infundados los agravios o las quejas, en esencia, ¿qué es eso? Y desechar la petición de nulidad hecha en dos juicios de inconformidad, uno promovido por el PRI y otro de manera conjunta por las dirigencias del PAN y del PRD. También desechó el juicio de protección de los derechos políticos de la ciudadanía, promovido por Xochitl Gálvez, quien denunció una serie de supuestos agravios o supuestas ofensas uh, atribuidas al presidente Andrés Manuel López Obrador. La resolución despeja ya en definitiva, porque las resoluciones del Tribunal Electoral son inatacables, para que mañana miércoles se apruebe la declaración de validez de las elecciones, lo que les decía, las elecciones presidenciales, con el cómputo final de los votos y para que el jueves se entregue a Claudia Sheinbaum Pardo la constancia de presidenta electa. Ah, ¿qué, qué denunciaban? ¿Qué denunciaba la oposición? Había 10 agravios que ellos presentaron. Uno, violencia generalizada e intervención del crimen organizado. Aquí lo dijimos a tiempo, sí hubo violencia, pero la realidad es que fue mucho menor a lo, a lo que todos los partidos de oposición habían señalado. En realidad no llegó ni al 1%. Hubo algunas poblaciones muy identificadas, sobre todo en el sur del país, en la que hubo eventos de violencia, pero también en Guerrero alguna parte, pero la verdad es que fue mínima la violencia atribuida al crimen organizado, porque hay violencia, recuerden, hay violencia al crimen organizado, hay violencia política en este país, como en muchos. ¿Por qué? Porque los caciques políticos mantienen o tratan de mantener sus feudos. También habían denunciado la intervención de sindicatos en la elección presidencial, pero no presentaron una sola prueba en este punto de que los sindicatos, como pasaba hasta 2018, hubieran sido una clave para definir las elecciones presidenciales. También denunciaron una especie de intervención indebida de servidores públicos, de funcionarios, incluidas las conferencias mañaneras del presidente y la publicación del libro Gracias del presidente López Obrador, y entrevistas y acciones de gobernadores de Morena y otros funcionarios del gobierno federal. Pero insisto otra vez, ninguno, la oposición no presentó una sola prueba sólida. Presentaron recortes de periódicos, pero eso no es prueba válida. Declaraciones de algunos periodistas, también denunciaron el uso indebido de programas sociales. Lo que le respondieron los magistrados del Tribunal Electoral es que recuerden que los programas sociales en este país, por primera vez, son constitucionales. Es decir, no están condicionados a un voto. Lo mismo reciben los programas sociales los panistas, los priistas y los perredistas que todo mundo. Todo mundo. Si no hay un condicionamiento de que si no,
si no votas por Morena, si no votas por el PT o por el Partido Verde, no te vamos a dar los programas sociales. No, la verdad es que están consagrados en la Constitución, que es uno de los logros mayores del presidente López Obrador. Todo el mundo dice, el presidente no te los da. No, tienen razón. El presidente no los da. Todos estos programas sociales son de nuestros impuestos, pero antes de López Obrador se robaban todo ese dinero, se robaban todo el dinero y ese dinero terminaba en donde, en las cuentas bancarias de los grandes magnates, en las cuentas bancarias de los políticos, en las cuentas bancarias de los funcionarios de gobierno federal, estatal, municipal. Yo lo he señalado muchas veces, yo no conozco un político pobre. Y recuerdo muy bien muchos dichos porque me tocaron, este, yo les he comentado mi primera mi primer gran salario, es decir, ya ganado por mí, lo cobré en 1979, en 1900, y a partir de ahí he visto cómo los políticos se roban el dinero, cómo sus familias se enriquecen, cómo hay amiguismo, nepotismo, todo eso. Y por primera vez los programas sociales los recibe todo el mundo. Y también les he comentado cómo cada año, a partir del gobierno de José López Portillo, de José López Portillo, los grandes magnates de este país o los mayores magnates, y es que a veces no me gusta decir empresarios, les confieso, porque en realidad empresario es alguien que crea, que genera empleos, pero estos tipos son rentistas. Se hicieron multimillonarios a partir de regalos del gobierno o a partir de robarle a la gente. Aunque era legal, en realidad son cuestiones de inmorales, inmorales. Así que por eso me cuesta mucho trabajo decirles empresarios. Y ese dinero, 600,000 millones de pesos por año, quedaba en las bolsas de los empresarios. Hoy ese dinero se reparte, no todo, pero en muchos programas sociales, adultos mayores, por primera vez yo lo cuento, yo he visto a mi familia incluso, mi familia incluso, pero yo les platico, yo vivo por lo regular en Tierra Caliente, en una zona muy pobre, y la gente por primera vez tiene algo. En este momento son 6,000 pesos bimestrales, 3,000 mensuales, tiene algo para comer. También denunciaron la coacción y compra de voto. ¿Qué es esto? Decían que López Obrador compraba el voto a través de los programas sociales, pues si están en la Constitución, uno puede votar por quien se le pegue la gana. De cualquier forma, le va a llegar el programa social. Yo les decía, hasta antes de Enrique Peña Nieto, nadie había hecho lo que ha hecho López Obrador. Y luego también los acusaron de actuaciones indebidas e intervención de la consejera presidenta del INE. Recuerdan que el INE no se toca, pues ahora estaban, y otra serie de cuestiones, por ejemplo, la compra indebida de tiempo en radio y televisión, que tampoco le pudieron, el INE no pudo probar nada, y la oposición tampoco. Irregularidades en las casillas, la verdad es que no, sí, fue irrelevante. El magistrado Felipe Mata, uno de los autores del proyecto de sentencia, recordó que el domingo 2 de junio votaron más de 60 millones de personas en la elección presidencial, de los casi 100 millones que teníamos credencial de elector. Y eso representa esos a 60 millones, 61% del padrón electoral. De esos a 61, de 60 millones, 35,924,519 personas, o 59,75% del total sufragaron por Claudia Sheinbaum Pardo. Así que no había para dónde. Sufragaron por ella a través de Morena, del Partido Verde Ecologista o del Partido del Trabajo. Así que con ese cúmulo de votos, con todo lo que representó, anular la elección sin una probatoria sólida, habría sido, como dijo el magistrado de la Mata, no solo un gran error jurídico, sino un acto contrario a la voluntad ciudadana. Y en ese sentido, la elección presidencial no solo fue conforme a derecho, sino que es totalmente legítima y válida. Y eso es lo que van a aprobar mañana todos los magistrados. Los comicios no están validados por ellos, los comicios están validados por la ciudadanía. Y
Se debe reconocer que por primera vez en la historia de este país, una mujer ha ganado una elección limpia, sin intervención del Estado, por más que se queje la oposición que no puede demostrar nada. Una mujer va a llegar el 1 de octubre a la presidencia de este país, Claudia Sheinbaum Pardo. El magistrado Felipe Fuentes defendió su proyecto de resolución y aseguró que la oposición, o advirtió más bien que la oposición fue ineficiente. Fue incapaz, la verdad, fue incapaz al tratar de probar las irregularidades que ellos mismos denunciaron. Cuando uno va a presentar una denuncia, debe llevar las pruebas en la mano. Y el magistrado hizo lo que debe hacer cualquier magistrado, defender el voto mayoritario de los mexicanos. ¿Cómo invalidar el voto de casi 36 millones de personas que votaron por Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Cómo uno puede invalidar? Y les advirtió el magistrado, para anular una elección, las irregularidades deben ser graves. Insisto, no quiere decir que no hubo, seguramente hubo algunas, pero no se ha probado ninguna. Y sobre todo, debe probar las que califique de determinantes, algo que no se demostró en las impugnaciones presentadas. Debemos disipar cualquier prejuicio que sugiera que el voto de los ciudadanos fue manipulado. Los votantes son personas informadas, capaces de tomar decisiones basadas en su propio juicio y criterio. Nadie le entrega un programa social por primera vez en la historia de este país y le dijo, ¿sabes qué? Am, fírmale aquí, pero tienes que entregarme tu credencial de lector. Fírmale aquí, si no, no te van a llegar tus 6,000 pesos. No, la verdad es que eso la oposición debe entenderlo. Fuimos a votar y ya no somos personas fácilmente manipulables, aunque lo intentan, aunque lo intentan. Así que el pronunciamiento de ayer de los magistrados, el proyecto de resolución se va a presentar mañana. Mañana mismo se califica y el jueves se va a entregar la constancia de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos a Claudia Sheinbaum Pardo, así que a partir del jueves seguramente vamos a tener, se puede retrasar un poquito, sí, déjeme decirle, todavía yo lo he insistido, mucha gente se ponía nerviosa y yo les decía, no, ¿y por qué ponerse nerviosos? Porque los magistrados tienen por lo menos hasta el último día de agosto para recibir las quejas e impugnaciones de la oposición. Finalmente ya terminaron, ya está el proyecto de resolución. Mañana entra al pleno o a la sala superior, se califica en el pleno con 6 magistrados y el jueves vamos a tener presidente electo. Y se acaba ya el proceso electoral, no, todavía no. Yo digo que se acaba hasta el día que primero toman posesión los nuevos 500 diputados, los senadores en su totalidad, ellos deben jurar o, o protestar en su puesto el día último de agosto y el día 1 de septiembre deben empezar a sesionar. Y luego deben tomar a protesta a Claudia Sheinbaum Pardo en una sesión conjunta, o se llama sesión general de Congreso, diputados y senadores, el 1 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y ese día para mí se acaban las elecciones. Uno puede seguir diciendo muchas cosas, puede alegar, pero la verdad es que el día 1 de octubre se acaba el proceso electoral, empieza el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y empieza una nueva época de este país, López Obrador. Yo digo que empieza la época más complicada para Morena, porque Morena tiene que decidir qué va a hacer sin su líder, tiene que decidir qué va a pasar con Andrés Manuel López Obrador, sin Andrés Manuel López Obrador. Morena va a tener que redefinir o definir su curso. López Obrador ha prometido que el día 1 se va a su rancho en Palenque y yo de veras, yo le he creído siempre al presidente porque lo conozco, lo sigo desde antes que llegara a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, me tocó como reportero, tengo un libro sobre López Obrador que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos, que no es tan fácil conseguir, porque mi libro se publicó en 2012. Así que lo conozco, lo he estudiado y sé que es un hombre que cumple su palabra, se va a ir
y viene el reto de Claudia Sheinbaum Pardo, viene el reto de Morena y viene el reto también para la oposición, claro, para reconstruirse y para empezar al a levantar lo que llaman el segundo piso de la 4T sin Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un político que ha manejado la agenda informativa de este país durante muchos años, más de los 6 que ha sido presidente de la República. Pero